Estás escuchando Growth Tactics con Gabriel Neumann. ¿Estás listo para este episodio donde un emprendedor como tú nos comparte su estrategia, táctica o herramienta para hacer crecer su negocio? Es momento de sumarse a la comunidad en gnb.mx/growth. Ya estás listo para escuchar otro Growth Tactics con nuestro host Gabriel Neumann. Hola, estamos hoy con Octavio Regalado. Octavio, muchas gracias por estar aquí después de cuántos intentos de comunicarnos y estar de un lado para el otro. Octavio, pues No, listo para hablar un poquito de la táctica y tácticas que hayas utilizado para hacer crecer tu marca. En este caso es una marca personal y dinos cómo lo hiciste y qué has hecho para hacer crecer tus otros negocios. pues primero nada, Gabriel, pues muchas gracias por la invitación. Sé que ya lo teníamos postergado de hace ya tiempo, pero ya finalmente nos pusimos ahí de acuerdo y pues gracias ahí este tiempo también de interacción en las redes por años, ¿no? Así es. Pues mira, la marca personal es algo bien interesante porque pues realmente yo era un godín hace algunos años y encerrado en mi oficina con vista al mar casi. Eh, y honestamente no estaba como que en la mira todo el tema de marca personal, no era parte de eso, ¿no? De mi vida del día a día. Al final siempre la haces, ¿verdad? En tu trabajo, con tus jefes, con tus colaboradores, pero no lo visualizas, ¿no? Y yo desde que ya empecé en el tema de ser emprendedor, poner mi negocio, pues me fui dando cuenta que algo muy importante para los negocios es volverte de cierta forma una referencia, un líder, y eso ayudaba mucho al negocio, ¿no? Entonces, yo fui descubriendo la marca personal a nivel digital, con una cuenta de Twitter y un blog hace ya algunos años, y de ahí empezó a despegar. Me fui dando cuenta de que lo que tú publicabas, lo que decías, si tenía sentido, y había un mercado que leyera, escuchara o viera eso, pues te iba dando una presencia, ¿verdad? Entonces, yo obviamente, como te digo, empecé con una cuenta de Twitter y un blog, y en el tiempo pues fui ya creciendo, me empezaron a invitar ya directamente por eso, por estar haciendo menciones, escribiendo, tuiteando, ya me invitaban a cursos, conferencias, eh, proyectos, etcétera. Y pues para mí ha sido muy importante ir haciendo mi marca porque mi marca hoy en día todavía alimenta a mis empresas, ¿no? Mi marca no la he dejado que desaparezca por estar creando otras marcas, sino que la sigo alimentando porque la marca aún sigue siendo más fuerte que las empresas, ¿no? Ok. Claro, las empresas día a día las hago crecer para que no dependan de una marca como Octavio, ¿no? Ok, y entonces tú qué le recomendarías a ese Godín que todavía está ahí trabajando de 9 a 5, de 9 a 6 o de 9 a 9, como yo le digo, que nunca paran? ¿Qué le recomendarías que hicieran con su marca personal? Se le echen ganas, no. Mira, la verdad es que, digo, yo hace mucho que dejé la empresa, ya no volvería a la empresa, espero no regresar, soy feliz así. Y sé que mucha gente que trabaja en la oficina o en una empresa le gustaría ser independiente. Y algunas veces, pues, se puede, no se puede. Y yo les digo, si vas a ser un godín, pues sé un gran godín, ¿verdad? Sé un gran empleado y empieza a generar una confianza en tu ámbito interno de la empresa, generando confianza, generando reputación de alguien que domina ciertos temas. Yo me acuerdo cuando yo empecé en las empresas, en corporativos, pues yo honestamente yo trabajaba mucho y le metía mucha ciencia a lo que hacía, tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Eh, y poco a poco la gente empezó a confiar en mí. Yo empecé en un área de especialista y en 2 años ya era gerente porque me fui ganando la confianza de los directores, ¿no? Y ahí fui creciendo en las empresas. Pero todo era un tema de reputación, de hacer bien las cosas, eh, y nunca buscando el reconocimiento, sino simplemente cómo puedes aportar y que eso que aportas tenga valor, ¿no? Ok, Ahora, si te quieres seguir avanzando y dices, oye, me quiero independizar, pues sí le recomendaría que desde no es mi caso, yo tuve mi etapa Godín y brinqué al precipicio emprendedor de la nada. No fue como que empecé a hacer mi negocio dentro de la empresa.
Incluso una vez ya me había salido de la empresa y estando ya de emprendedor, me hablaron de otra empresa y maldito dinero, pues me convencieron, ¿verdad? Pero después de eso ya no regresé a las empresas. Pero yo sí les recomendaría que ahorita tienen todas las personas para, siendo empleado, empezar a hacer su negocio con las redes sociales, empezar a generar esa marca personal que después le genere una reputación para lanzarse, ¿no? Pero sí, es lo que yo pensaba, ¿no? Decirles a la gente que, pues, que tengan su marca personal, al final de cuentas se van a tener que vender en la empresa para que puedan ganar un poquito más de dinero, puedan ganar más proyectos. La marca personal les va a ayudar, no es algo que les va a perjudicar. Claro, les va a ayudar dentro de la empresa y si se quieren lanzar De fuera a, después. afuera, claro. Pues platícame, ¿qué táctica usaste en Octavio Regalado para hacerla crecer? Ahorita, según lo que estaba viendo en Twitter, tienes casi 97,000 personas, 95,000 personas que te siguen ¿Sí? y en algún momento estabas en los 100, me acuerdo. Y Instagram lo vas creciendo. ¿Qué es lo que has hecho para hacer crecer tu marca personal? Fíjate, cuando yo andaba en los 100, arriba de los 100,000, hubo un momento en que tuve tanto trabajo que me alejé un poquito de las redes y empecé a tuitear mucho menos. Y ahí fue cuando empecé a bajar en el número de seguidores. Y tengo un año que otra vez me empecé a meter de nuevo de lleno a Twitter, es la red que más me gusta. Eh, pero la táctica que he seguido siempre es generación de contenido valioso. Así es, así sea una simple frase, hacer un artículo, poner una infografía. Para mí es relevante hacer algo que yo considere que la gente va a valorar o le puede interesar. Una encuesta, un estudio, una frase, eh, una serie de tips, es lo que yo intento dar siempre, ¿no? Si tú te fijas en mis redes, siempre va en esa línea de dar fuerza, valor, que sea interesante. Y claro, a veces pues también me divierto y empiezo a tuitear cosas de temas casuales, ¿no? Ok, Pero creo entonces que me ha dado a mí mucho valor esa parte. la táctica que usas es generar contenido de valor y constante. Sí, sí, es un tema importante la frecuencia, porque cuando empiezas a tuitear o a publicar en cualquier red una vez a la semana, una vez al mes, desapareces del mapa. Tienes que estar teniendo una frecuencia diaria en las redes sociales. Mucha gente piensa, oye, no, es que si publico diario se van a aburrir de mí. Claro, si no es interesante se van a aburrir de ti, ¿verdad? Pero si ¿Cómo le generas haces para valor, no. administrar tu tiempo y tuitear que 5 o 6 veces al día? ¿O cómo le haces para administrar tu tiempo? Al final de cuentas, pues tienes que trabajar, tienes que sacar las cosas y estás ahí tuiteando a veces 6, 7 veces al día. Twitter me administra a mí. Ok. No, voy haciéndolo por bloques, no estoy como todo el día pegado en las redes, obviamente hay que trabajar y producir, pero sí me doy mis breaks ahí para relax. Algunas cosas están preparadas, otras cosas se me ocurren en el momento y ahí buscamos combinarlo, ¿no? Ok. Y después, esas tácticas que has utilizado, ¿lo utilizas lo mismo en Facebook, lo usas en Instagram o son diferentes contenidos los que estás haciendo para cada una de las redes? Fíjate que algunas cosas son distintas, otras cosas son la misma. Hay cosas que en Instagram van a funcionar, pero en LinkedIn no generan ningún tipo de emoción. Es más frío ahí el ambiente. O a veces si pones algo más casual, ya me ha pasado, ¿eh? Que pongo algo en Instagram que genera mucha conexión y en LinkedIn me ponen, esto no es Facebook, ¿no? O sea, como que la gente es más grinch. Ok, Pero trato yo de hacer contenido que pueda replicar. ¿Por qué? Porque hay que optimizar el tiempo y los recursos, ¿no? perfecto. ¿Tienes algún proceso para tú hacer tus publicaciones que les recomiendas a la gente que puedan ver o que puedan hacer? Sí, mira, lo que estamos haciendo, y bueno, hoy en día ya como tengo equipo, yo manejo proyectos de redes sociales y tengo gente que me ayuda, pues ya generamos un contenido semanal programado. Entonces cada semana, digamos, ahorita viernes yo ya lo reviso y a partir del lunes empieza a publicar, ¿no? En las diferentes redes. Más lo que siempre uso como esa personalización, donde si se me ocurre algo en ese momento lo subo, ¿verdad? O sea, lo publico en Twitter, lo publico en LinkedIn. Instagram es más como
lo que se me ocurre lo subo más bien en las historias, ¿no? Ok, lo que dices es que tienes un equipo que programas una vez a la semana las publicaciones de la siguiente semana. Y si vas encontrándote algo que se te vaya ocurriendo en el momento, vas haciendo esa comunicación, pero tu feed viene alimentado de algo que ya está programado. Sí, yo planeo lo que quiero poner, o sea, algún tip, alguna frase, alguna recomendación, eh, más lo que se me ocurra. Digo, eh, siempre he sido como que me gusta yo subirlo y generarlo y todo, pero pues ya no me daba tiempo y estaba bajando la frecuencia. Entonces decidí, ¿sabes qué? Que me ayude mi equipo, aunque no lo haga yo, porque me gustaba como hacerlo, ¿no? Entonces ahora sí ya mi equipo me lo prepara, está planeado los diseños y todo, más lo casual. ¿Qué herramienta estás utilizando para programar? Eh, pues uso, Hootsuite es una de las que uso, he estado de toda la vida, Ok, ¿sí? Desde que están las redes sociales y no me he salido de esa parte, ¿no? O sea, ok. me maneja perfectamente las Las redes que publicaciones. necesito, ¿no? Ah, perfecto. Aunque en el caso de Facebook me gusta más programarlo directamente por cuestiones de lo alcance. Sí he notado yo que cuando viene programada le baja. Ok. Más de todavía de lo que le baja Facebook, ¿no? Pues está bien, Octavio. Pues gracias. Facebook es la red más invisible. Ok, de estas, de todas las redes, ¿por qué Twitter es la que más te gusta? Yo creo que Twitter es la red más social, para bien o para mal. Es muchísima interacción, es donde está la viralidad, es donde te enteras de todo lo que sucede en el mundo y es donde haces relaciones con personas que no conoces, ¿verdad? En Facebook como es más personal, un poquito más, hay menos reacciones, pero Twitter desde que empecé mucho ya me metí en las redes, ha sido la red principal para mí por ese tema de networking, de conexión rápida. Ok, y para acabar con esta parte, ¿qué le recomendarías si alguien, cuál es ese hack de Twitter para que toda la gente que dice no le entiendo a Twitter, qué le recomendarías hacer en Twitter? Pues número uno, si no lo entienden muy bien, empezar a leer a las personas, cómo se comportan las personas, cómo lo hacen los que están tuiteando mucho, qué les genera reacciones. Pero lo más importante es empezar a escribir. Un error que cometen los que están en Twitter es que no publican nada, ¿sí? O sea, o nomás retuitean y eso no es interesante, un retweet no es interesante, un retweet no te genera a ti ningún tipo de reputación. Es Ok, mejor que todos los días te sueltes un par de tweets tuyos, pero esa sería la parte clave. Empieza a tuitear. Si no tuiteas, nunca vas a saber qué sucede, ¿no? va, excelente. Pues ya para terminar con esta pequeña entrevista de este podcast, te quiero preguntar si pudieras trabajar solo una hora en octavioregalado.com, ¿qué harías para trabajar? ¿O qué harías? Bueno, eso es lo que hago todos los días, trabajar una hora, ¿eh? Ándale, pásanos la receta. Fíjate que yo soy muy de la idea de trabajar duro, pero trabajar inteligentemente y trato de optimizar todo para no trabajar todo el día, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho como por bloques de tiempo, pero si tuviera una hora al día, eh, pues me enfocaría como por partes de la semana, ¿no? A lo mejor el lunes iniciar con esa planeación de toda la semana, una media hora de la planeación y dejarle media hora a operar, ¿no? Y el resto de la semana no salirme a menos que sea indispensable de lo que planeé, porque siempre hay muchos distractores que dicen, ay, se me ocurrió esto, y te distraes. Entonces, el enfoque sería una palabra clave o un tema clave para poder trabajar menos horas, ¿no? De hecho, les recomiendo mucho un libro que se llama La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Está buenísimo y si entienden el concepto, yo cuando leí fue cuando trabajé menos, ¿sí? ¿Cuándo leíste ese libro? ¿Hace cuánto lo Uy, leíste? hace como unos 7 años, yo creo 6 o 7 años.
Ya, es un muy buen libro. La parte de los asistentes virtuales y la gente de la ayuda virtual es algo que cada vez va más al día de poder hacer las cosas. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que también muchas veces no sabemos delegar y nos da como pereza, a veces y miedo, a veces delegarle a una persona de mi equipo o contratar a alguien externo, ¿verdad? Entonces decimos, no, todo lo quiero hacer yo y te llenas de cosas y esa hora jamás va a suceder. Va a necesitar 12, 13 horas en lugar de 3. Excelente, muy buen libro, buena recomendación, Octavio. Y pues a trabajar en bloques, trabajar, planificar al principio de la semana y tomar la acción de lo que hayas planificado. ¿Algo más o algún lugar donde quieras llevarlos a que visiten tu página, a que visiten alguna de tus empresas y a dónde te pueden seguir? Pues me pueden encontrar en mi página octavioregalado.com, donde está mi blog, donde está mi podcast, también Octavio Regalado. En todas mis redes aparezco como Octavio Regalado. Me pueden seguir en cualquiera. Y en cualquiera pues trato de compartir elementos ahí interesantes para el mundo de negocios, marketing principalmente. Me gusta mucho hablar de emprendimiento. Y bueno, si están interesados en cursos virtuales, también estamos dando cursos virtuales de publicidad en Facebook, de segmentación en Facebook y en Instagram, de WhatsApp Business, entre otros que tenemos por ahí. Perfecto, entonces todos en octavioregalado.com, ahí van a tener toda la información de lo que está haciendo Octavio en las redes sociales para hacer crecer su marca personal. Octavio, pues otra vez muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este podcast y estamos en contacto. Muchas gracias. Listo. Gracias por escuchar otro episodio de Growth Tactics. Únete a la comunidad de Growth Tactics hoy y ten acceso exclusivo a Gabriel Neumann y sus invitados. Ve a gnv.mx/growth y suscríbete para no volverte a perder una nueva táctica. Ayúdanos a que más emprendedores puedan aprender de esta táctica. Suscríbete, comenta y comparte este episodio. Si pones en acción esta táctica, comparte tus resultados y etiquétanos en Instagram en @NeumannG.